Hablamos el miércoles pasado de la primera de las 5 palabras fieles que sus cartas, Pablo escribiera sus cartas a sus alumnos Timoteo y Tito, y les dije a ustedes cuáles eran las citas. Y les dije también que las 5 palabras fieles realmente describen la vida cristiana, ¿verdad? Lo que nos pasa en la vida cristiana. Y la primera palabra fiel habla de cómo iniciar la vida cristiana. Y la vida cristiana es comprendiendo la naturaleza del Salvador que vino al mundo para salvarnos, la grandeza de la salvación que viene a salvarnos del pecado, y la condición para la salvación que es reconocer el pecado y reconocerse pecador. Y entonces ante una situación así como esta, el Señor nos da la experiencia personal que cada uno necesitamos con el Señor Jesús. Y Pablo habla de los resultados de ese reconocimiento después de la primera palabra fiel. Pero ahorita no viene el caso mencionarlos, sino que ahora nos toca ver la segunda palabra fiel. La segunda palabra fiel se encuentra en el capítulo 3, versículos del 1 al 7. Más bien del 1 al 12. Y dice así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sé qué, envaneciéndose, caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Y luego habla de los requisitos del diácono. Y ahorita enseguida los vamos a leer. Ahorita lo que quiero que quede bien claro es esto, hermanos, que cuando realmente hay una experiencia real con el Señor Jesús, ya que uno tiene esa experiencia con Cristo, donde hay una entrega absoluta, donde hay lágrimas inclusive en algunas ocasiones, pero hay una entrega real al Señor. Después de esa experiencia, lo que uno quiere es servir en algo al Maestro, porque dice la Biblia, somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que el que realmente tiene una experiencia real con el Señor, quiere servir. Y entonces Pablo menciona aquí en el capítulo 3 las dos oportunidades hermosas que hay de servicio al Señor, las más nobles, las más grandiosas, como son el pastorado o el diaconado. Y usa la palabra obispado, dice que si alguno anhela obispado, buena obra desea. Viene de una palabra griega que dice episcopos, y significa uno que está como sobrevedor, uno que pastorea, que está atento a las necesidades del pueblo de Dios para dirigirlo en las cosas de Dios. Por eso aquí Pablo lo llama obispo. Hay unos lugares donde se llama pastor o anciano, pero eso es para practicarse después. Así que cuando uno tiene deseo de trabajar, inmediatamente quiere ser o pastor o bien diácono. Y entonces Pablo presenta aquí con mucha claridad cuáles son los requisitos para que una persona sirva como obispo, o como pastor, o como anciano, o como presbítero. Inclusive son palabras sinónimas, ¿verdad?, que se refieren al pastorado.
Y dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, excelente obra desea, porque no hay mejor trabajo que la obra del Señor. Por eso el himnólogo dice, placer verdadero es servir al Señor, no hay obra más noble, ni paga mejor. Servirle yo quiero con fe y con amor, servirle prometo desde hoy, porque es lo máximo en el servicio al Señor, el pastorado. Pero luego dice, si alguien lo desea, está bien, magnífico, buena obra desea, pero debe saber que es conveniente que el obispo sea irreprensible, es decir, que no haya falta por la cual lo reprendan. No quiere decir que no lo puedan reprender, sino más bien que no haya ni por qué reprenderse. Debe ser irreprensible. La otra cosa es marido de una sola mujer. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo se acostumbraba mucho los matrimonios múltiples, 2 esposas o 3 o más. Ahora, cuando una persona viene al Señor Jesús, pues lucha por tener una sola familia. Y Pablo dice, no puede ser pastor ninguno que tenga 3 familias. Tiene que ser uno que tenga una sola familia, una sola esposa, ¿verdad? Así que si hay alguien que desea hacer esto, la primera cosa que tiene que hacer es que sea marido de una sola mujer. La segunda cosa es que sea sobrio, es decir, no vicioso, sino que tenga facilidad para dominarse a sí mismo. Y sigue diciendo prudente, decoroso, hospedador, y eso que es muy importante, apto para enseñar, porque no toda la gente sabe enseñar. Entonces debe ser alguien que sepa, que tenga facilidad para enseñar a otros. Además dice, no dado al vino, no pendenciero o peleonero, no codicioso de ganancias deshonestas, no es de que cuánto me van a pagar, sino que lo hace con amor, confiando en el Señor. Amable, dice, no avaro. Otra cosa más, ya entra más a la situación de su hogar, dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. Y también es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera, para que no caiga en afrenta y descrédito y en lazo del diablo, dice el pasaje. Así que es bastante amplio y bastante claro el escritor para el que va a desempeñar la tarea de pastor. Ahora, este requisito que tenemos aquí es para todos los varones, pero Pablo dice, por lo menos que en el pastorado haya uno así. Si no hay en la congregación que reúnan todos esos requisitos, no importa, pero sí, preferentemente, el que reúna esos requisitos es apto para el ministerio cristiano. Ahora, esa es la tarea más noble, más hermosa, pero hay una segunda, que es el diaconado. Diaconía viene de un verbo en griego que quiere decir servir. Diáconos es servicio. Así que si alguno quiere servir al Señor en alguna cosa ahí en el templo, como diácono, como servidor, porque ya a la persona que se encargaba para esa tarea se le llamaba diácono, o sea, servidor. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, es decir, que tengan que
vender o vino o cigarros o cualquier otra cosa que son ganancias deshonestas. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Esos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Hay que probarlos a ver si pueden desempeñar esa hermosa tarea del diaconado. Y luego aquí mete una nota muy interesante que dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y luego sigue con los diáconos. Ahora bien, aquí se refiere a las esposas de estos que quieren servir como diáconos. Deben ser así, ¿verdad? No calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Y sigue diciendo de los diáconos que sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe de Cristo Jesús. Ahora, es importante, es valioso que después de leer este pasaje, sería bueno que viéramos el origen del diaconado que encontramos allá en el libro de los Hechos, en el capítulo, ahorita les digo, capítulo 6. En aquel tiempo, dice aquí el versículo, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran menos desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: fijémonos qué interesante, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hacemos una cosa o la otra. Y el ministerio de la palabra de Dios es para el pastor, para el obispo, para el que entrega su vida totalmente al ministerio. Y el diácono es el que sirve en las mesas. Así que dice aquí enseguida: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de esta obra. Y miremos, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Son dos actividades muy distintas. La primera es especialmente para hablar de la palabra de Dios y para ver las necesidades que hay ya en la obra, en el pueblo de Dios, entre los pobres, que era un ministerio que atendían muy bien los hermanos de aquel tiempo. Tenían un ministerio para los pobres. Y dice aquí el que citó a esta reunión: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, dejemos de enseñar por servir. Mejor vamos a hacer la diferencia. Hay unos que enseñan y hay otros que sirven. Así que busquemos, y ya presentan ahí las condiciones necesarias para aquellos que ejercen ese trabajo de atender a las mesas. Y se ha dicho que el diácono atiende 3 mesas. La mesa del pastor, debe estar pendiente de que al pastor no le falte nada, ¿verdad? Debe promover que el pastor tenga lo suficiente como para mantenerse él y su familia. Así que debe preocuparse si el pastor está comiendo o no. También se ocupan ellos en la mesa del Señor, ¿verdad? Cuando se celebra la cena del Señor, son los que atienden y distribuyen los elementos entre la congregación, o la mesa de los pobres. Tenían ese ministerio los hermanos de aquella congregación de ayudar a la gente pobre. Había muchos que eran pobres porque tan pronto como creían en Cristo Jesús eran desocupados. Entonces se quedaban en la pobreza y la congregación se hacía cargo de ayudarles a ellos, a sostenerlos, mientras encontraban una manera de valerse por sí solos. Pero tener un ministerio muy bonito acerca de los pobres, sabiendo que es bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo lo librará Jehová, dice allá en el libro de Proverbios. Así que, hermanos, cuando una persona
conoce al Señor Jesús como Salvador personal, desea servir. Y hay dos servicios que destacan en la obra de Dios, que son el ministerio y el diaconado, el obispado y el diaconado. Así que, si tú acaso, hermano, le piensas para servir al Señor, pues vale la pena que te arrodilles allá en tu casa y digas: Señor, me falta a mí la experiencia de la salvación, porque pues me parece que no es para mí ni el ministerio ni el diaconado. El nuevo creyente quiere servir, y la palabra del Señor aquí menciona las dos actividades principales en las cuales pueden servir las gentes. Ahora, si no es el ministerio y el diaconado, de todas maneras hay un lugar para cada quien. Lo encontramos allá en Romanos, en su capítulo 12. Dice así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conformáis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Cuando ya tiene uno esa experiencia, ¿verdad?, siguiendo todas las indicaciones de Romanos 12, entonces dice, llega el momento en que uno sabe qué es lo que Dios quiere de uno, que a veces no es ni el pastorado ni el diaconado, pero es otro tipo de servicio. Dice aquí en Romanos 12, el que enseña en la doctrina, el que reparte, hágalo con simplicidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, y el amor se hace sin fingimiento. Así que si hay oportunidad para todos, y Dios tiene dones para cada uno de nosotros. Los principales son el pastorado y el diaconado. Pero si no hay llamamiento para esto, para una de las dos cosas, hay lugar para otras, como es la enseñanza, como es el repartir, en fin. El asunto es, hermano, que el Señor quiere que le sirvamos. Y si tú no sientes el deseo de servirle, dobla tus rodillas y dile: Señor, ayúdame para que yo tenga la experiencia de la salvación. Y entonces el Señor te va a decir en qué puedes servirle. E insistiendo, recordemos que el principal es el pastorado, le sigue el diaconado, y si no, hay otros ministerios que menciona la Biblia en Romanos 12, en 1 Corintios 12 también hay una lista ahí grande de manera de servir al Señor. El caso es que estemos sirviendo todos al Señor. Pues busca, hermano, la manera en que tú puedas servir al Maestro para agradecer por lo que el Señor hizo por ti en la cruz del Calvario. Que el Señor les bendiga, hermanos.